Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy nuevamente estamos por acá. Vamos a leer el capítulo 5 del libro La isla de los cazadores de pájaros. Así que los invito y las invito a que se pongan cómodos y cómodas. Siempre les digo, por lo menos para esta lectura, las lecturas van a ser un poco extensas, así que les aconsejo que traigan o se mantengan hidratados. Y nada, vamos a empezar. Estamos leyendo el capítulo 5, así que prepárense. Finn se encaminó hacia el pueblo por el camino vecinal, notando la suave caricia del viento en la cara. Echó un vistazo hacia el fondo de la colina y distinguió la silueta lejana de Gon, que se dirigía a Port of Ness a buscar el coche. Sintió las primeras gotas de lluvia sobre la piel, pero el cielo encapotado parecía estar despejándose ya, y pensó que quizá fuera una falsa alarma. Por mucho que estuviera en agosto, alguien tenía la chimenea encendida. La brisa le llegaba cargada de ese olor fragante, tostado e inconfundible del humo de turba. Lo hizo retroceder 20, 30 años. Era extraordinario, pensó, lo mucho que él había cambiado en ese tiempo y lo poco que habían cambiado las cosas en el lugar donde había crecido. Se sentía como un fantasma que se aparecía en su propio pasado, caminando por las calles de su infancia. Casi esperó verse a sí mismo y a Artair doblando el recodo de la carretera de la iglesia, montados en sus bicis para ir a la tienda que había a los pies de la colina a gastar los peniques que les daban los sábados. El llanto de un niño le hizo volver la cabeza, y vio a dos críos pequeños jugando en un columpio improvisado al lado de una casa que se hallaba en la cuesta por encima de él. La ropa tendida se agitaba por el viento, y mientras él contemplaba la escena, salió una mujer joven a recoger la colada antes de que empezara a llover. La iglesia se alzaba orgullosa en el recodo, cerniéndose sobre el pueblo y sobre las tierras que se extendían en pendiente hacia el mar. El gran aparcamiento asfaltado no existía la última vez que Finn había estado por allí. Las puertas de entrada y salida tenían una rejilla que las protegía de las ovejas y de su mierda, y el asfalto estaba pintado con flamantes líneas blancas. Los devotos aparcaban sus coches en ordenadas filas cristianas. En los tiempos de Finn, la gente iba a la iglesia a pie. Algunos debían caminar kilómetros, con los abrigos negros agitados por el viento y sujetándose el sombrero con las manos. Otros, en cambio, en la mano llevaban solo la Biblia. Unos escalones ascendían del aparcamiento a la casa parroquial, una vivienda grande de 2 pisos que había sido construida en la época en que la iglesia cedía a los requerimientos de sus pastores y les concedía 3 salas públicas y 5 habitaciones. 3 para la familia, una por si recibía la visita de otro pastor y la última para ser usada como estudio. La casa disfrutaba de unas vistas espectaculares del nordeste de la isla. Se alcanzaba a ver el faro erguido recortándose sobre el horizonte. También se hallaba expuestas a las iras de Dios, quien podía desatar desde los cielos el tiempo que quisiera. Ni siquiera el párroco estaba exento del duro clima de Lewis. Más allá de la curva de la montaña, la carretera ascendía de nuevo, al mismo tiempo que los campos de las cimas de los acantilados y el resto de Crowst. Se prolongaba casi 1 kilómetro. Aunque desde allí no se veían, Finn sabía que el chalet donde vivía Artair y la pequeña granja de sus padres estaban solo a unos cientos de metros de distancia, pero no se sentía con ánimos para enfrentarse con eso aún. Empujó la verja y cruzó el aparcamiento hasta la escalera que conducía a la casa. Llamó varias veces a la puerta con los nudillos y tocó el timbre, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta, que se abrió hacia un sombrío pasillo. «Hola, ¿hay alguien ahí?» El silencio fue el único saludo. Volvió a cerrar la puerta y posó la vista en la iglesia. Todavía era un edificio impresionante, construido a base de grandes bloques de piedra extraídos de las rocas de la zona, flanqueada por 2 torretas pequeñas. El campanario ascendía desde la puerta abovedada. Era un campanario sin campana,
Fin no había visto nunca una allí. Las campanas eran frívolas, evocaban el catolicismo, tal vez. Todas las ventanas eran abovedadas, 2 sobre la puerta principal, una a cada lado de esta y 4 en cada uno de sus costados. Ventanales altos y sencillos, nada de vidrieras de colores de esa austera cultura calvinista, nada de imágenes, nada de cruces, nada de alegría. Una de las 2 puertas estaba abierta y Fin entró en el vestíbulo, donde el pastor saludaba a los fieles a su llegada y les estrechaba la mano cuando salían. Un lugar sin gracia, suelo gastado, madera barnizada de color oscuro, olía a polvo, a ropa húmeda y a viejo. Un olor que, según parecía, no había cambiado en 30 años. Le recordaba aquellos largos sabbats en los que los padres de Fin le hacían soportar 1 hora y media de canto de salmos y un feroz sermón al mediodía, preludio de la segunda tanda que se ofrecía a las 6 de la tarde. En medio le tocaba aguantar las 2 horas de escuela dominical que se impartían en una de las salas que había en la parte trasera de la iglesia. Cuando no estaba en la iglesia ni en la escuela dominical, tenía que quedarse en casa mientras su padre leía en voz alta fragmentos de la Biblia gaélica. Fin trató de nuevo aquellos pasos de la infancia, que lo llevaron a atravesar la puerta izquierda hasta la iglesia propiamente dicha. Filas de inmisericordes bancos de madera entre 2 pasillos que conducían a la parte más elevada, y enrejada desde la cual adultos taciturnos lideraban el canto de los salmos. El púlpito se alzaba por encima, una tarima de madera elaboradamente labrada, incrustada en la pared, a la que se accedía por ambos lados a través de sendas escaleras de caracol. Esa posición elevada concedía al pastor la autoridad necesaria para dominar a los simples mortales, a quienes todos los domingos exhortaba con amenazas de condenación eterna. La salvación estaba en sus manos, les decía semana sí y semana no, siempre y cuando se entregaran a los designios del Señor. En su cabeza, Fin casi pudo oír los salmos de gaélico, un extraño cántico tribal, sin acompañamiento, que a un oído poco avesado podía sonarle caótico, pero había algo maravillosamente conmovedor en ellos, algo que tenía que ver con la tierra y el paisaje, con la lucha por la existencia contra la adversidad abrumadora, algo que ver con la gente entre la que había crecido. En su mayoría eran buenas personas que hallaban algo único en sí mismas, en la forma en que cantaban sus alabanzas al Señor, una expresión de gratitud por esas duras vidas a las que habían encontrado el sentido. El mero recuerdo le puso la carne de gallina. Oyó un topetazo que pareció llenar la iglesia, rebotando en los palcos que ocupaban 3 de sus lados, metal sobre metal. Miró a su alrededor, perplejo, antes de percatarse de que procedía de los radiadores de las paredes. La calefacción central era nueva, al igual que el doble vidrio de las altas ventanas. Quizá el sábado era hoy en día un poco más cálido que hace 30 años. Fin volvió al vestíbulo y vio una puerta abierta en uno de sus extremos. Los golpes procedían del otro lado. La puerta daba a lo que resultó ser el cuarto de calderas. Había una gran caldera de petróleo con la puerta abierta. Se había extraído un revestimiento protector, lo que revelaba sus bizantinos mecanismos internos. En torno a la base de hormigón de la caldera se veían pedazos diseminados por el suelo. Había una caja de herramientas abierta y un hombre enfundando en un mono tumbado boca arriba, intentando aflojar la junta de un tubo de salida golpeándola con una gran llave inglesa. «Disculpe», dijo Fin, «¿busco al reverendo Donald Murray?» El hombre del mono se incorporó, algo sobresaltado, y al hacerlo se dio en la cabeza contra la puerta de la caldera. «¡Mierda!». Fin vio el alzacuellos por la abertura del mono a la altura del cuello. Reconoció aquel rostro anguloso bajo la mata de alborotado pelo rubio. Ya tenía canas grises y clareaba un poco, al igual que la cara, que en cierto modo había perdido el atractivo aire juvenil y se había vuelto malhumorada, surcada por arrugas en torno a la boca y los ojos. Pues ya lo ha encontrado.
El hombre miró a Finn, aunque era incapaz de verle la cara, deslumbrado por la luz. ¿En qué puedo ayudarlo? Podrías estrecharme la mano para empezar, dijo Finn. Eso es lo que suelen hacer los viejos amigos, ¿no? Podrías estrecharme la mano. El reverendo Murray volvió a fruncir el entrecejo y se puso de pie, observando la cara de aquel extraño que al parecer lo conocía. Entonces, por fin lo reconoció. «Buen Dios, Finn MacLeod». Le estrechó con firmeza la mano mientras una sonrisa le cruzaba la cara, y Finn vio en él al chico que había conocido tantos años atrás. «Tío, me alegro de verte, me alegro mucho». Lo decía en serio, pero al instante otros pensamientos ocuparon su mente y le nublaron la sonrisa. Mientras ésta se desvanecía, dijo: «Ha pasado mucho tiempo». A Finn le había costado crecer. Cuando Gunn se lo dijo, que Donald Murray hubiera sucedido a su padre como pastor de la iglesia libre de Crowst, en esos momentos no podía negar la evidencia que veía con sus propios ojos, aunque eso no hacía que creerlo fuera más fácil. Unos 17 años, pero aunque hubieran pasado 70, nunca habría pensado que te vería con alzacuellos, a no ser que fuera en una fiesta de disfraces de curas y putas. Donald inclinó un poco la cabeza. Dios me mostró el error de mis pasos. ¿Pasos? Recordaba Finn, que lo habían llevado muy lejos del buen camino. Donald había ido a Graswood al mismo tiempo que Finn. Pero mientras Finn había ido a la universidad, Donald se había metido en el negocio de la promoción de grupos musicales y llegó a ser el manager y promotor de algunas de las bandas más populares de Glasgow en los 80. Pero luego las cosas habían empezado a torcerse. La bebida se había convertido en algo más importante que el trabajo. La agencia se hundió, se metió en drogas. Finn se lo había encontrado una noche en una fiesta y Donald le había ofrecido cocaína y a una mujer. Estaba colocado, por supuesto. Y esos ojos que antes habían estado llenos de vida tenían un aire muerto. Finn se enteró después de que, tras ser detenido y condenado por posesión, Donald se había marchado de Escocia y se había instalado en el sur de Londres. ¿Te dio el Curam?, preguntó Finn. Donald se secó las manos manchadas de grasa en un trapo, al tiempo que hacía esfuerzos por evitar los ojos de Finn. No es un término que me agrade. Era una condición tan frecuente en la isla que el gaélico había tomado prestada una palabra para describirla. En sentido literal, Curam significa ansiedad, pero en el contexto de los que se convertían por segunda vez se usaba como si fuera algo que podías pillar, como un virus, y en cierto modo así era, un virus de la mente. Siempre he creído que era muy adecuado, dijo Finn, todo ese lavado de cerebro durante la infancia seguido por un rechazo violento y una vida disoluta. Alcohol, drogas, malas mujeres. Hizo una pausa. ¿Te suena? Luego supongo que reaparece el miedo y la culpa, como una indignación aplazada, después de toda aquella temprana dieta de condenación y fuego del infierno. Donald lo miró, hosco sin seguirle el juego. Dicen que es entonces cuando Dios te habla y te conviertes en alguien muy especial para todas esas personas que desean que Dios también les hable. ¿Fue así en tu caso, Donald? Antes me caías bien, Finn. Tú siempre me has caído bien, Donald, desde el primer día en que evitaste que Murdo me hiciera ver las estrellas. Quería preguntarle por qué desperdiciaba su vida de ese modo, y sin embargo sabía que Donald ya había hecho bastantes esfuerzos por arrojar la vida por el retrete con el alcohol y las drogas. Tal vez fuera una especie de redención. Al fin y al cabo no todo el mundo albergaba el mismo agrio resentimiento hacia Dios que Finn. Decidió ceder. Perdona. ¿Tu visita obedece a alguna razón? Donald no estaba tan dispuesto a perdonar como Finn a disculparse, obviamente. Finn sonrió de mala gana. Tantas horas de estudio para conseguir una plaza en la universidad y lo arrojé todo por la borda. Soltó una risa breve y áspera. He terminado siendo poli. Todo un cambio de los libros, ¿no? Eso había oído, dijo Donald. Donald estaba receloso. Pero aún no me has dicho qué te trae aquí. Estoy investigando el asesinato de Ángel McCritchy, Donald.
Me han enviado aquí porque fue asesinada exactamente de la misma forma que otro de mis casos en Edimburgo. Una sonrisa asomó a la cara de Donald, un reflejo de su antiguo yo. ¿Y quieres saber si lo hice yo? ¿Lo hiciste? Donald se rió. No. Una vez me dijiste que ibas a arrancarle las putas alas a ese ángel. La sonrisa de Donald se esfumó de nuevo. Estamos en la casa de Dios, Finn. ¿Y eso por qué debería preocuparme? Donald lo miró fijamente durante un momento, luego se apartó y se agachó para guardar las herramientas en la caja. Fue esa tía tuya, Tea, la que te volvió en contra del Señor, ¿verdad? Finn meneó la cabeza. ¿No? Ella habría estado encantada de que fuera un feliz diablo como ella. Eso es cierto, pero llegó tarde. El daño ya estaba hecho. Ya me había infectado. Si has creído alguna vez, resulta muy difícil dejar de creer. Yo solo dejé de creer que Dios era bueno, eso es todo. Y el único responsable de eso fue el propio Dios. Donna levantó la cabeza con la incomprensión dibujada en la cara. La noche que se llevó a mis padres en el páramo de Barbas. Finn se obligó a sonreír. Claro, que por aquel entonces no era más que un crío. Hoy en día, en mis momentos más racionales, sé que todo eso son tonterías, que la vida tiene esas cosas. Y añadió con amargura. Y más de una vez. Otra razón más para el rencor. Es solo cuando no logro quitarme de encima la sensación de que Dios existe de verdad que empiezo a enfadarme de nuevo. Donald volvió a sus herramientas. No has venido aquí de verdad a preguntarme si maté a Ángel, ¿no? No te caía muy bien. No le caía bien a mucha gente. Eso no implica que quisieran matarlo. Se calló, sostenía un martillo en la mano notando su peso. Pero si quieres saber cómo me siento, te diré que no me parece que el mundo haya perdido gran cosa. Eso no es muy cristiano de tu parte, dijo Finn, y Donald soltó el martillo dentro de la caja. ¿Es por todo lo que tuvimos que tragar de él cuando éramos niños o porque tu hija lo acusó de haberla violado? Donald se puso de pie. La violó. Hablaba a la defensiva, como retando a Finn a contradecirlo. No me sorprendería nada. Por eso me gustaría saber lo que pasó. Donald fue hacia el vestíbulo, dejándolo atrás. Supongo que encontrarás todo lo que te hace falta saber en el informe policial. Finn lo siguió. Preferiría oírlo de viva voz. Donald se paró en seco, dio media vuelta y avanzó un paso hacia su antiguo compañero de clase. Le seguía sacando unos buenos 7 centímetros de altura. Medía más de 1,80 m y era perfectamente capaz, pensó Finn, de izar los 114 kilos que pesaba McCritchy con una cuerda y colgarlo del cuello de las vigas del cobertizo de Port of Ness. No quiero que ni tú ni nadie vuelva a hablar de ella con ella de esto. Ese hombre la violó y la policía la trató como si fuera una embustera, como si la violación no fuera ya suficiente humillación. Donald, no voy a humillarla ni acusarla de mentir, solo quiero oír su historia. No. Mira, no deseo ir por las malas, pero esto es una investigación por asesinato y si quiero hablar con ella, lo haré. Finn vio ira paternar en los ojos de Donald. Fue una ráfaga fugaz, una llama que quedó rápidamente sofocada por el autocontrol. No está aquí ahora. Ha ido a la ciudad con su madre. En ese caso, yo volveré. Quizá mañana mismo. Habría sido mejor que no hubiera regresado nunca, Finn. Finn percibió la amenaza que flotaba en las palabras de Donald y en el tono de su voz, y le extrañó más que nunca que aquel fuera el mismo chico que se le había juzgado por él contra unos matones, arriesgando su propio pellejo para volver en busca de la noche de Ángel, que Ángel McCritchy lo tumbó en un puñetazo a la puerta de los almacenes de Crowbost. ¿Por qué? ¿Porque tal vez descubra la verdad? ¿Qué hay que temer a la verdad, Donald? Donald se limitó a mirarlo en silencio.
¿Sabes una cosa? Si McCreechy hubiera violado a mi hija, es muy probable que me hubiera entrado ganas de tomarle la justicia por mi mano. Donald hizo un gesto de incredulidad. No me cabe en la cabeza que puedas creerme capaz de algo así, Finn. De todos modos, me interesaría saber de dónde estabas el sábado por la noche. Ya que tus colegas ya me habían interrogado al respecto, creo que lo encontrarás en el informe. Nunca sé si un informe miente. En cambio, con las personas suelo saberlo. Estaba donde estoy siempre el sábado por la noche, en casa, escribiendo el sermón del Sabbat. Mi esposa te lo confirmará si te molestas en preguntárselo. Donald se encaminó hacia la puerta y la abrió. Obviamente, daba por terminada la conversación. En cualquier caso, no soy quien para castigar a los pecadores. El Señor ajustará las cuentas con Ángel, a su manera. Quizá ya lo haya hecho. Finn salió a una tarde borrascosa, justo cuando la lluvia arreciaba. La cortina de agua caía horizontalmente. Cuando Finn llegó al coche de Gunn, estaba calado hasta los huesos. Se dejó caer en el asiento del acompañante con la lluvia goleando de sus rizos y recorriéndole la cara y el cuello. Cerró de un portazo. Gunn accionó limpia parabrisas y lo miró de reojo. ¿Y bien? Cuéntame lo que pasó la noche que esa chica afirma que fue violada. Retazos de nube llenaban el cielo mientras volvían a Stornoway. Tiras desiguales de azul, negro y gris violáceo. Ante ellos, la carretera seguía una línea recta hasta fundirse con el horizonte, hacia una franja de luz que se asomaba entre ellos, entre aquellos cardenales del cielo por donde podía verse como la lluvia caía con todas sus fuerzas. Sucedió hace un par de meses, dijo Gunn. Donna Murray y un grupo de amigas estaban tomando algo en el club social de Crowst. Creí que me habías dicho que tenía solo 16 años. Gunn lo miró de soslayo para ver si hablaba en serio. Lleva mucho tiempo fuera de aquí, señor MacLeod. Es ilegal, George. Era un viernes por la noche, señor. El sitio debía de estar hasta los topes. Algunas chicas tendrían más de 18, y la verdad es que nadie presta mucha atención a eso. Un súbito rayo de sol atravesó el oscuro cielo. Los limpiaparabrisas emborronaban la luz de la lluvia. Con la lluvia, a su izquierda, sobre el páramo, se formó un arco iris. Había todo lo que suele haber cuando se juntan chicos y chicas. Ya sabe lo que pasa cuando se mezcla alcohol con hormonas adolescentes. En fin, McCreechy estaba en un sitio habitual de la barra, sentado en un taburete apoyado sobre sus codos y comiéndose con los ojos a todas las chicas. Cuesta creer que aún le quedaban hormonas de toda la cerveza que llevó a meterse en el cuerpo durante años. Gunn sonrió entre dientes. ¿Ya vio cómo tenía el hígado? Finn asintió. Ángel había sido un gran bebedor, incluso desde muy joven. En resumidas cuentas, por alguna razón esa noche se fijó en la joven Donna, y por inexplicable que parezca, se le ocurrió que la chica podía encontrarlo atractivo, de manera que le ofreció una copa. Supongo que todo podría haber terminado cuando ella lo rechazó, pero alguien comentó que era la hija de Donald Murray y eso pareció darle alas. Finn pudo imaginar que la idea de poner sus manos sobre la hija de Donald Murray apelaría al enfermizo sentido de la ironía de McCreechy, sobre todo si eso llegaba a oídos del padre de la chica. Se pasó el resto de la noche dándole la vara, invitándola a copas que ella no probó, intentando meterle mano y haciendo comentarios soeces. Todos los amigos de ella se lo tomaron a broma. Nadie creía que McCreechy fuera una verdadera amenaza, solo un viejo chocho y borracho, pero Donna acabó cabreándose. Le estaba arruinando la noche, así que decidió irse a casa. Se marchó hecha una furia, según sus colegas. La mayoría de los que estaban allí no se fijó, pero un minuto después el camarero vio que McCreechy se levantaba del taburete e iba tras ella. Y aquí es donde ambas versiones empiezan a discernir. El coche pasó frente a un atajo de adolescentes acurrucadas en la parada del autobús de Southdale. Esas paradas eran típicas de Lewis, hechas de hormigón y con el techo plano. Tenían 4 compartimientos abiertos que proporcionaban refugio sin que importara la dirección en que soplara el viento.
Finn recordó que solían llamarla mesas de picnic para gigantes. Los jóvenes parecían de la edad de Donna y esperaban el autobús que las llevaría a Stornoway para pasar una noche de fiesta. Alcohol y hormonas adolescentes. Finn estaba seguro de que aquellas chicas no tenían la menor idea de los peligros que entrañaba esa combinación. Pasaron unos 35 minutos desde que Donna salió del club hasta que llegó a casa, dijo Gunn. Finn sacó el aire casi en forma de silbido. Sí, no debe de haber más de 10 minutos. 7. Hicimos que un agente lo cronometrara. ¿Y qué ocurrió en esa media hora? Bueno, según Donna, McRitchie la agredió sexualmente. Palabras textuales. Cuando llegó a casa estaba alterada, así la describió su padre, sonrojada con el maquillaje corrido, sollozando como un bebé. Él llamó a la policía, que la llevó a Stornoway para tomarle declaración y para que la examinara el médico. Fue entonces cuando ella usó la palabra violación por primera vez. Es decir, entre Ness y Stornoway la agresión se había transformado en violación. Por supuesto, como es habitual, teníamos que establecer el alcance exacto del suceso. Cuando empezamos a entrar en detalles, la chica se puso histérica. Pero sí, confirmó que McRitchie la había tirado al suelo y había introducido el pene en su vagina. No, ella no había consentido. Sí, era virgen. ¿O lo había sido? Gunn miró a Finn inquieto. Pero tengo que serle sincero, señor MacLeod. No había rastros de sangre ni en ella ni en su ropa, ni tampoco ninguna señal de que hubiera sido tumbada en el suelo en una noche de lluvia. Ni un solo moretón en sus brazos. Su ropa no se veía mojada ni sucia. Finn estaba desconcertado. ¿Y cuáles fueron los resultados del examen médico? Ahí está la cosa, señor MacLeod. Ella se negó a someterse al examen. Dijo que no y se mantuvo en sus 13. Según ella, era demasiado humillante. Le dijimos que era muy improbable que pudieran presentarse cargos contra McRitchie a menos que dispusiéramos de pruebas físicas o declaraciones de algún testigo presencial. Al final, el único testigo que encontramos fuera del club nos dijo que McRitchie había ido en dirección contraria a Donna, y como ella se negó al examen médico. ¿Qué dijo su padre? La apoyó en todo momento. Afirmó que estaba en su derecho a negarse al examen. Intentamos explicárselo, pero nos dijo que no pensaba persuadirla para someterse a las pruebas médicas si ella no quería. ¿Y cómo fue su conducta durante todo eso? Diría que estaba enfadado, señor MacLeod. Una ira tensa, de esas que te hacen apretar los puños contenida. Por fuera parecía estar bastante tranquilo, demasiado, como el agua de un dique antes de que se abran las compuertas. Gunn suspiró. En cualquier caso, los agentes interrogaron a casi todos los que estaban esa noche en el club social, pero nadie pudo corroborar la historia de Donna. En teoría el caso sigue abierto, pero la realidad es que la investigación se archivó. Meneó la cabeza, pero el ventilador esparció la mierda. Por supuesto, circularon muchos rumores, cotilleos varios, y fueron muchos los que se quedaron convencidos de que McRitchie había violado a la chica. ¿Tú también lo crees? Me gustaría decir que sí, señor MacLeod. Por todo lo que sé de ese tipo, no cabe duda de que era un malnacido. Pero, ¿sabe? No había pruebas. No te he preguntado por las pruebas, George. Te he preguntado tu opinión. Gunn sujetó el volante con fuerza con las dos manos. Bueno, le diré lo que pienso, señor MacLeod, siempre y cuando no repita mis palabras. Vaciló solo un momento. Lo que pienso es que esa chica mentía como una bellaca. El Hostal Park se hallaba en una avenida de casas de piedra arenisca, frente al Hotel Seaford. Sus muros de piedra oscura marcada por la lluvia asomaban tras la valla negra de hierro forjado. Albergaba uno de los mejores restaurantes de la ciudad, provisto de un jardín de invierno continuo al comedor que aprovechaba al máximo las horas de luz en verano. Alrededor del solsticio se podía cenar a medianoche mientras el sol aún teñía el cielo de rosa. A regañadientes, Chris Adams acompañó a Finn a su pequeña habitación individual,
situada en el primer piso, después de que Finn insistiera en que la sala común de la planta baja no era un lugar apropiado para la charla que iban a mantener. El suelo crujía como si fuera nieve húmeda. Finn se percató de que Adams caminaba muy rígido y de que no parecía cómodo al subir la escalera. Era inglés, algo que Finn no esperaba, y se le notaba en un acento empalagoso propio de los condados de las afueras de Londres. Debía de tener unos 30 años, era alto y delgado, y con el cabello muy rubio, y para alguien que en teoría pasaba gran parte de su tiempo al aire libre, en nombre del bienestar de los animales, presentaba una tez pálida y enfermiza. Esa piel de marfil quedaba estropeada, sin embargo, por un moretón amarillento que le rodeaba el ojo izquierdo y se le extendía por la mejilla. Llevaba unos pantalones de pana anchos y una sudadera con un eslogan que apuntaba con el dinero no se come. Sus dedos eran inusualmente largos, casi femeninos. Sostuvo la puerta para que Finn entrara en su cuarto y luego despejó una silla plegable de ropa y papeles para que se sentara. El dormitorio parecía haber sido el epicentro de una explosión de papel en la que miles de hojas habían acabado pegadas a la pared con masilla. Mapas, informes, recortes de periódicos, post-its. Finn no sabía cómo se lo tomaría el dueño del hostal. La cama estaba repleta de libros, libretas de anillas y cuadernos. Había un portátil sobre la cómoda, junto a la ventana, compartiendo espacio con más papeles, vasos de plástico vacíos y envases de comida china. La ventana de Adams daba a James Street, el edificio de hormigón y vidrio refractario que era el Setford. «Ya les he concedido más tiempo del que merece», se quejó Adams. «No hace nada para detener al hombre que me golpeó y luego me acusan de asesinarlo cuando aparece muerto». Sonó su móvil. «Disculpe», contestó, pero dijo a quien llamaba que estaba ocupado en ese momento y que le devolvería la llamada en cuanto pudiera. Luego miró a Finn con expresión impaciente. «¿Y bien? ¿Qué quieren saber ahora?» «Quiero saber dónde estaba el viernes 25 de mayo de este año». La respuesta cogió a Adams totalmente de sorpresa. «¿Por qué?» «Limítese a decirme dónde estaba, señor Adams, por favor». «Bueno, no tengo ni idea. Tendría que mirar la agenda». «Pues hágalo». Adams lanzó a Finn una mirada cargada de irritación y consternación. Chasqueó la lengua de forma ostensible y se sentó a los pies de su cama. Desde allí sus largos dedos bailaron ampulosamente sobre el teclado del portátil. La pantalla volvió a la vida y mostró la página de una agenda. El diseño de página iba por meses o por días, y Adams retrocedió de agosto a mayo. El 25 de mayo estaba en Edimburgo. Tuvimos una reunión en la oficina esa tarde con el representante local de la RSPCA. ¿Y por la noche? No lo sé. Supongo que en casa. No anoto mi vida social en la agenda. Necesitaré que me lo confirme. ¿Hay alguien que pueda corroborarlo? Se oyó un profundo suspiro. Supongo que Roger lo sabrá. Es mi compañero de piso. Pues le propongo que se lo pregunte y luego vuelva a hablar conmigo. ¿De qué diablos va todo esto, señor MacLeod? Finn no hizo caso de la pregunta. ¿El nombre de John Seafried le dice algo? Adams ni se paró a pensarlo. No, en absoluto. ¿Piensa decirme a qué vienen esas preguntas? En la madrugada del 26 de mayo de este año, John, de 33 años, abogado especializado en derecho inmobiliario, fue hallado colgado de un árbol en una calle cercana al final de Lake Walk. Lo habían estrangulado, desnudado y destripado. Como bien sabe, hace solo 3 días, un tal Angus John McCritchie sufrió prácticamente ese mismo destino aquí mismo, en la isla de Lewis. Un leve estallido de aire salió de lo profundo de la garganta de Adams. ¿Y usted quiere saber si voy por toda Escocia destripando gente? ¿Yo? Es para reírse, señor MacLeod, para reírse. ¿Acaso me estoy riendo, señor Adams? Adams contempló a Finn con incredulidad estudiada. Le preguntaré a Roger qué hicimos esa noche.
Él lo sabrá. Es más organizado que yo. ¿Algo más? Sí. Quiero que me cuente por qué le pegó a Ángel Macricci. ¿Ángel? ¿Así lo llamaban? Supongo que ahora habrá volado directo al infierno, en lugar de subir al cielo. Frunció el entrecejo. Ya hice una declaración oficial. No. A mí no. Bueno, ahora ya no tiene mucho sentido investigar la agresión, puesto que quien la perpetró está fuera de su alcance. Limítese a contarme lo que pasó. Finn contenía su impaciencia, pero algo debió reflejarse en su tono de voz, porque Adams volvió a suspirar, y esta vez de forma más teatral. Uno de sus periódicos locales, The Everyday, publicó una historia sobre la manifestación que pretende organizar en la isla con el fin de impedir la matanza anual de gugas en Ansgate. Matan 2000 aves al año, ya lo sabe, de una forma salvaje. Se encaraman a los acantilados y estrangulan a esos pobres bichos mientras los pájaros adultos vuelan histéricos, gritando por sus crías muertas. Es brutal, inhumano. Tal vez sea una tradición, pero simplemente no tiene cabida en un país civilizado en el siglo XXI. Si pudiéramos saltarnos el sermón y centrarnos en los hechos, supongo que como a todo el mundo en este lugar olvidado de Dios, a usted le parece bien. Es algo que no me esperaba, ¿sabe? Ni una sola persona de la isla me ha brindado una palabra de apoyo. Y yo contaba con que alguna oposición local se incorporara a nuestras idas. A la gente le gusta la carne de guga. Y quizá a usted le parezca brutal, pero el método que usan para matar a los pájaros les provoca una muerte casi instantánea. ¿Palos con sogas en el extremo y garrotes? Adams curvó los labios en una mueca de desagrado. Son muy eficaces. ¿Y usted cómo lo sabe? Lo sé porque lo he hecho. Adams lo miró como si tuviera mal sabor de boca. Entonces discutirlo con usted no tiene el menor sentido. De acuerdo. En ese caso, ¿podemos volver a la agresión, por favor? El móvil de Adams volvió a sonar. Contestó. Adams. Ah, eres tú. Su voz adoptó un tono casi íntimo. ¿Ya estás en Ullapool? Bien. ¿A qué hora llega el ferry? De acuerdo. Te recojo en la terminal del ferry. Miró de soslayo a Finn. Mira, te llamo luego. Tengo a la policía aquí. ¿Sí? Otra vez. Adams puso cara de exasperación. Ya. Chao. Dejó el móvil sobre la cama. Lamentó la interrupción, pero no la lamentaba. ¿Son sus colegas que llegan? Sí. Sí, si quieres saberlo. No es ningún secreto. ¿Cuántos son? Seremos 12, uno por cada miembro del grupo de la matanza. ¿Qué piensan hacer? ¿Tumbarse delante del bote? Es usted muy gracioso, señor MacLeod. Esbozó una sonrisa irónica. Sé que no podemos pararlos, al menos no este año, pero sí podemos influir en la opinión pública. Vendrá prensa y televisión, recibiremos cobertura nacional, y si podemos convencer al ejército escocés de que derogue esa licencia, el acto pasará a ser ilegal, y la gente como usted no podrá ir a matar a esos pobres pájaros impunemente. Declaró todo eso en el artículo de Breda. Sí. Le habrá granjeado las simpatías de toda la isla. Mi error fue dejar que publicaran una foto mía. Perdí el anonimato. ¿Y qué pasó? Fiannes en misión de reconocimiento. Al parecer, la barca sale de Stornoway, pero los hombres de Crovost salen de Port of Ness en un bote y luego se unen al resto. Quería tomar algunas fotos de la zona, más para tener una referencia que por otra cosa. Supongo que quizá fue un poco indiscreto. Comí en el crossing y alguien me reconoció de la foto del periódico. No estoy acostumbrada a ese tipo de lenguaje, señor MacLeod. Finn contuvo las ganas de sonreír. ¿Habló con alguien allí? Bueno, me perdí en un par de ocasiones y tuve que preguntar el camino. La última persona con la que hablé antes de la agresión estaba en una pequeña alfarería justo a las afueras de Crovost. Un tipo raro, bastante peludo. No creo que estuviera totalmente sobrio.
Le pregunté por dónde quedaba la carretera del puerto y me lo dijo. Encaminé hacia mi coche que estaba solo a 20 metros y fue entonces cuando pasó. ¿El qué exactamente? Adam se movió levemente sobre la cama y se estremeció. Ya fuera del recuerdo o de dolor. Finn no habría sabido decirlo. Una furgoneta blanca me adelantó, una Transit, o algo parecido. Lo encontrara curioso, pero me había parecido verla ya un par de veces ese mismo día. Supongo que debía de haber estado siguiéndome a la espera de encontrar el momento adecuado. En fin, la furgoneta se detuvo delante de mí y un tipo grande, a quien luego identifiqué como Angus McRitchie, saltó del asiento del conductor. Lo raro fue que la impresión de que en la furgoneta había más gente, pero no había nadie más. ¿Le dijo algo? Ni una palabra. Al menos no en ese momento. Le emprendió a puñetazos conmigo. Me quedé tan sorprendido que ni siquiera tuve tiempo de apartarme. Creo que fue después del segundo puñetazo cuando mis rodillas cedieron y me desplomé como un castillo de naipes. Luego se puso a darme patadas en las costillas y el abdomen. Me hice un ovillo para protegerme y me alcanzó un par de veces en los antebrazos. Se subió las mangas para mostrar los golpes. Son amables sus asesinos de pájaros. Finn sabía lo que era recibir una paliza a manos de Ángel McRitchie. No era algo que le deseara a nadie, ni siquiera a alguien tan ingenuo como Chris Adams. McRitchie no era un típico representante de Crowst. Y, tal vez le sorprenda, pero él no iba a la roca a matar pájaros. Era el cocinero. Ah, bien. Eso es todo un consuelo. La voz de Adam sonaba llena de sarcasmo. Finn lo pasó por alto. ¿Qué sucedió después? Se agachó y me susurró al oído que si no hacía las maletas y me largaba con viento fresco me metería una aguja por la garganta. Luego se subió a su furgoneta y se marchó. ¿Y usted anotó la matrícula? Sorprendente, ¿verdad? No sé cómo tuve fuerzas para eso, pero sí. Me aprendí el número de memoria. ¿Algún testigo? Bueno, había varias casas por los alrededores. Ignoró cómo la gente puede afirmar que no vio nada. Vi moverse las cortinas de algunas casas, y estaba el tío de la alfarería. Se acercó a mí y me ayudó a ponerme de pie. Me llevó a su casa para darme un vaso de agua. Dijo que no había visto nada, pero no le creo. Insistí en que llamara a la policía y lo hizo, pero de mala gana. No lo dudé. Si McRitchie le amenazó con meterle una aguja por la garganta, ¿por qué seguía usted aquí el sábado por la noche, señora Adams? Porque no pude conseguir un pasaje de ferry para antes del lunes. Y luego, claro, alguien de exquisito buen gusto fue y se lo cargó, y a partir de entonces su gente no me ha permitido marcharme. Algo sobre lo que no tiene la menor queja. Me equivoco, ya que así puede llevar adelante su propuesta. Su protesta. Con 2 costillas rotas creo que tengo motivos para quejarme, señor MacLeod. Y si la policía hubiera hecho su trabajo un poco mejor, su señor McRitchie quizá aún estaría vivo, encerrado en una celda en un lugar de asesinado en un cobertizo, en lugar de hacer